Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores, ya que sin ellos este evento no sería posible. Muchísimas gracias a La Moza, a CRES, a Porcelanite, a Firenze, a Cemex, a Panel Rey, a Tú Construyes, Rugo, JJ Materiales Sustentables, Uniblock, Rotoplas, Inbalsa, Ingeniería Integral de Evaluación, a Yesera Monterrey, Owens Corning, Link Construction México, Banco BIM, Notaría 124, Pinturas Berel, Pepper Tanks de México, Notaría 51, Revista Obras, y también muchísimas gracias a Urrutia y Ángeles Derecho Administrativo, así como la colaboración especial de Centro Urbano para la realización de este evento. Antes de dar inicio con nuestra primera conferencia de este tercer día de actividades del Summit Inmobiliario 2020, les compartiremos brevemente información de Panel Rey. Adelante, veamos. Nuestra realidad está cambiando. Pero lo más importante no cambia. Nuestra familia. Nuestra salud. Nuestros valores. Y en Grupo Promax, we are your family. Y nos cuidamos entre todos. Sigamos trabajando juntos. Comunicándonos de manera diferente. acompañados de una forma distinta. Si te cuidas tú, cuidas a todos. A tus compañeros y sus familias. Y a nuestros socios comerciales. Que necesitan de tu compromiso. Que la situación que enfrentamos keep us resilient y nos haga mejores. 전 세계의 모든 사람들. Ciudadanos. Ve a LNH. Muchas gracias por tu gran esfuerzo, sonuçları y trabajo. Esto continúa. No bajes la guardia. Sigue tomando precauciones. And this way we stay strong. En Grupo Promax estamos contigo. Y con tu familia. Y cuidándonos. Unidos saldremos adelante. Juntos construiremos una gran nación. Gracias. 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 Antes de dar inicio, quisiera comentarles que el Summit Monterrey 2020 está siendo grabado y podrán acceder a los videos por día a través de nuestro canal de YouTube, que es Canadevi Nuevo León, y las presentaciones estarán disponibles en la página www.canadevinl.org. Ambos materiales estarán disponibles a partir del lunes 28 de septiembre de 2020. Es momento de dar inicio con nuestro panel sobre generación de ciudades, en el que participan la maestra Dolores Franco, directora de Desarrollo Urbano, director de Desarrollo Urbano de la SEDATU, el doctor José Alfonso Iracheta, también quien es director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. El ingeniero José Manuel Vital Couturier, secretario de Desarrollo Sustentable, nos estará acompañando para poder moderar este panel. Al final de esta sesión se responderán a todas las preguntas de los participantes y por tal motivo los invitamos a participar vía chat para que puedan escribir, por favor, todas las preguntas que deseen hacer a nuestros invitados el día de hoy. Por lo pronto, permítanme, por favor, compartirles una breve semblanza de nuestros panelistas de esta mañana. Dolores Franco es directora de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Cuenta con estudios en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y de Ciudad, y también políticas y gestión por la Universidad de Barcelona. Ha colaborado en el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat, en la implementación de proyectos nacionales relacionados a la Agenda Hábitat en México y también al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel local en México. Se desempeñó como coordinadora nacional de ONU Habitat en México, promoviendo pueblos y ciudades social y ambientalmente sostenibles, con el objetivo de poder proporcionar una vivienda adecuada para todos y todas en México. Colaboró también en diversas investigaciones en el Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano del Colegio de México. El doctor José Alfonso Iracheta Carrol, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana y tiene maestría en Administración
y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE y estudios de maestría en Desarrollo Sustentable por el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales. Es doctor en Asuntos Públicos con especialidad en Política Urbana Ambiental por la Universidad de Indiana Bloomington y fue director de Políticas Públicas en el Centro EURE. Es coautor del Reporte del Estado de la Prosperidad de las Ciudades de México y también del Reporte Nacional de Arabia Saudita, ambos de ONU Habitat, así como de la evaluación de los fondos metropolitano y regional del Gobierno Federal de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también del BID. Tiene más de 10 años de experiencia en análisis de políticas públicas. Para poder iniciar con la participación de nuestros invitados de esta mañana, cederé el micrófono a la maestra Dolores Franco, quien es directora de Desarrollo Urbano de la SEDATU, para que nos comparta su exposición y posteriormente cederemos el micrófono al doctor José Alfonso Iracheta. Maestra Dolores, por favor, la escuchamos. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Voy a intentar ahorita compartir mi pantalla para mostrar la presentación que hicimos. Agradecerles en principio, por supuesto, como siempre, a la Canadevi por apoyarnos, por invitarnos a participar de este evento. Y por supuesto a Centro Urbano, por apoyarnos también con el contacto y con el vínculo. Para nosotros como SEDATU es muy importante estar cerca de todo lo que hace el sector vivienda y por supuesto, pues compartir con ustedes los planes y las cosas que estamos implementando, que sin lugar a dudas van a contribuir para crear no solamente mejores ciudades para todos y todas, sino también que van a impulsar de alguna manera el que haya mejor suelo servido para garantizar que atendemos los rezagos de vivienda que tenemos en el país. Perdón, pero estoy teniendo problemas con compartir la presentación, pero sin problemas se las doy así, esperando un poco si el Zoom me permite presentarlo. Bueno, de alguna manera me gustaría, en mi presentación lo que tenía previsto es hablarles de esta política pública que se está implementando en SEDATU, que tiene que ver con el fomento a la planeación urbana. Y normalmente cuando hablamos de la planeación urbana, nos quedamos con esa visión, ¿no? que teníamos de antaño, de que la planeación urbana no sirve, de que la planeación urbana es restrictiva, de que de alguna manera la planeación urbana solamente sirve para poner camisas de fuerza y limitar el desarrollo del sector. La verdad es que esta nueva SEDATU, encabezada por el secretario Meyer, viene con una visión muy integral de los retos que enfrenta el sector vivienda, de los retos que se tienen también en materia de suelo y de vivienda, y que de alguna manera es importante que nosotros empecemos a actuar de manera integrada. Por eso, dentro del programa de mejoramiento urbano, además de la vertiente que atiende el tema de vivienda y de la vertiente que atiende el tema del suelo, ¿no? que encabeza el doctor Iracheta, nosotros estamos trabajando en una vertiente que fomenta la planeación urbana, pero fomenta ahora sí que la planeación urbana desde un nuevo enfoque. Este nuevo enfoque, ¿qué reconoce? Reconoce, uno, la necesidad de transparentar y de dar reglas claras al sector, que ha sido una narrativa que desde la transición del gobierno se recibió no solamente de Canadevi, sino de otras cámaras, en el sentido de cómo podíamos dar reglas claras para dar certidumbre a las inversiones en el ámbito de lo local. Evidentemente también promovemos el desarrollo de ciudades compactas y esto nos permite establecer o dar mecanismos o lineamientos que de alguna manera suman este reto de una ciudad que es compacta, donde convive en un espacio más limitado diferentes usos y diferentes dinámicas que atienden ahora sí que a los requerimientos de la población, pero además hicimos una reflexión de los tiempos que toma la elaboración de la planeación urbana en México. Y ahí fue que nos dimos cuenta que desafortunadamente antes los estudios tomaban demasiado tiempo y que la temporalidad con la que cuentan las administraciones locales es de alguna manera muy limitada y que en ocasiones daba esto de alguna manera lo que hacía era que limitaba la aplicación de las políticas urbanas en el ámbito de lo local. Entonces, le apostamos de manera integral
a impulsar la planeación urbana en México con el reconocimiento de lo importante que es para detonar y para mover el Producto Interno Bruto del país, el que nuestras ciudades cuenten con bases generales de planeación, que nos digan dónde sí y dónde no, y cómo sí se puede construir. Entonces, estamos a través del programa de mejoramiento urbano y de la vertiente específica de planeación urbana, estamos impulsando la elaboración de programas municipales de desarrollo urbano mediante el uso de un subsidio, es decir, SEDATU está pagando la elaboración de los mismos en las principales ciudades del Sistema Urbano Nacional, para que justamente las autoridades locales tengan esta herramienta orientadora que les permita canalizar el desarrollo y las inversiones que vengan a sus territorios. Hemos de alguna manera identificado 394 municipios estratégicos dentro de todos los del Sistema Urbano Nacional, y como Dirección General hemos desarrollado una estrategia territorial priorizando o estableciendo un mapa de ruta a seguir de todos los municipios que tenemos que atender a nivel nacional. Pero finalmente lo que está ofreciendo la SEDATU a través de esta administración es una política pública integrada que impulsa evidentemente mejores ciudades para todos, que impulsa el desarrollo urbano, que detona procesos económicos en lo local, y esto lo queremos decir de manera muy clara, fuerte y de alguna manera sentar la base de que esta nueva visión de desarrollo urbano es una visión de desarrollo urbano que reconoce procesos locales y que facilita inversiones. No, estamos dejando atrás la visión de no ordenar o de ordenar y imponer camisas de fuerza. Esta visión de desarrollo urbano lo que reconoce es que hay múltiples actores en el territorio y que esos actores necesitan sentarse y construir una visión conjunta que permita el aprovechamiento sustentable del territorio. Con estas bases, SEDATU lo que está planteando es no dejar a nadie afuera. Y así como decimos no dejar a nadie afuera en términos poblacionales, ¿no? Y en términos de la diferente caracterización que tiene nuestra población, en términos de género, en términos de edad y en términos de contextos urbanos, estamos hablando de no dejar a nadie afuera como actor de desarrollo. Entonces, estamos trabajando y lo que les puedo contar de los avances que tenemos es que desde el año pasado estamos dando financiamiento para la elaboración de estos instrumentos de planeación. Disponibilizamos también una herramienta metodológica para que se hagan de mejor manera los planes y programas de desarrollo urbano, reconociendo que existía una visión del pasado que de alguna manera lo que privilegiaba era la segregación en el territorio, lo que privilegiaba exclusivamente era el uso del automóvil como único modo de transporte, y que ahora lo que estamos diciendo nosotros es que estamos poniendo en el centro de la planeación a las personas. ¿Y eso qué quiere decir? Y entonces, para desmenuzar qué es lo que quiere decir o cuál es la visión de esta política pública, incluso disponibilizamos capacitaciones gratuitas a través del INAFED a nivel nacional, donde todos los técnicos a nivel nacional, hombres y mujeres capaces que han sostenido los procesos de desarrollo urbano en el ámbito de lo local, lo que hacen es contribuir, es actualizar sus saberes y sus conocimientos para promover esta nueva visión. Ahora, esta nueva visión, este nuevo paradigma, muchas veces me preguntan que de dónde viene. Y la verdad es que no es algo hecho nada más en México. Es un acuerdo global que a nivel mundial promovió Naciones Unidas para que desarrolláramos ciudades sustentables que nos permitieran atender las necesidades de las personas. Y nos invitaron a todos los países miembros de la Asamblea General de la ONU a dejar esos viejos paradigmas que no tomaban en cuenta a las personas, sino que privilegiaban otros intereses, los puentes vehiculares, que privilegiaban la división de funciones en el territorio, que de alguna manera nos dividían el uso habitacional por un lado, la actividad económica por otro, y nos llamaron a hacer ciudades más sostenibles. Atendiendo ese llamado, esta SEDATU está alineando esta política pública integrada para lograr mejores ciudades para todos y todas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos impulsando instrumentos que son motores de desarrollo en el ámbito de lo local.
Nuestro objetivo básicamente es atender entidades federativas, zonas metropolitanas y municipios que estén interesados en actualizar los instrumentos de planeación que tienen. ¿Cuáles son, por ejemplo, me gustaría contarles algunas de las lecciones aprendidas que tuvimos del ejercicio presupuestal del 2019 y que estamos reformulando la política pública con el objeto de abatir algunas de estas lecciones que pudieran interpretarse como externalidades negativas? Nos dimos cuenta que en general los técnicos del sector están un poco resistentes o no estamos encontrando la solución como técnicos para atender el reto que nos plantean las ciudades densas, compactas y con uso de suelo mixto. Seguimos queriendo puristamente privilegiar el uso de suelo habitacional, ¿no? Que no tiene nada más que habitación y que comprendo que para algunos territorios es la opción. Sin embargo, nosotros lo que les decimos es que a esos técnicos que están haciendo estos nuevos programas municipales de desarrollo urbano, lo que les decimos es: tomen en cuenta a la población. Por favor, hablen con los actores locales que generan el desarrollo en esos territorios y concilien una visión compartida, ¿no? ¿Qué más nos dimos cuenta y que nos impulsó a hacer toda esta reforma y estos nuevos lineamientos en materia de planeación? Nos dimos cuenta que había diagnósticos desvinculados, es decir, teníamos un diagnóstico muy robusto que nos daba una foto muy desagregada de lo que pasaba en ese territorio, pero desafortunadamente ese diagnóstico no se traducía en una estrategia que permitiera de alguna manera favorecer las tendencias favorables en el territorio o reducir o revertir tendencias que se hubieran identificado en el diagnóstico como que eran poco deseables para ese territorio. Nos dimos cuenta también que nos hace falta innovar, que es un sector que de alguna manera a veces se mueve lento y que nosotros como SEDATU queríamos empezar a mover esta maquinaria para tratar de lograr que haya más innovación, que permita que las visiones locales, que los nuevos esquemas de negocios que el sector inmobiliario tiene para las ciudades tenga cabida en estos territorios y que las normas urbanas per se sean lo suficientemente flexibles, pero orientadoras en lo básico, que permitan que estas nuevas visiones se aterricen en el territorio. También nos dimos cuenta que muchos de estos instrumentos de antaño, pues lo que hacían era promover recetas generales, ¿no? Que metodológicamente se han utilizado desde los años 70 a nivel nacional, pero que niegan per se ahora sí que las necesidades diferenciadas de las personas durante su ciclo de vida. Para nosotros a veces es evidente cómo vemos, cómo cuando evolucionamos en nuestra edad, digamos, cómo nuestras necesidades urbanas van cambiando. Lo que nos dimos cuenta es que esta planeación que se hacía antes, pues no reconocía estas necesidades diferenciadas de cómo a partir de la formación de un núcleo familiar, a lo mejor de tener un hijo o dos, o de no tener, o de tener un perrijo, necesito ciertas cosas dentro de la ciudad y la ciudad debería de ser lo suficiente maleable, flexible y adaptable para lograr conciliar que todas estas necesidades urbanas se atienden en el espacio público. Lo que queremos con estas nuevas metodologías es visibilizar todos estos nuevos patrones urbanos que incluso en un entorno post-COVID nos han hecho replantear la forma en la que vivimos lo público, la forma en la que vivimos nuestra vivienda, porque también se ha convertido en un espacio de trabajo para nosotros, de escuela para nuestros hijos, y entonces cómo identificamos estas nuevas necesidades y brindamos productos habitacionales y brindamos espacios públicos que realmente nos permitan garantizar que atendemos las necesidades de todos y de todas. Y si bien podemos mapear las generalidades del hombre y mujer mexicana promedio, poner especial énfasis en esas personas que no forman parte del promedio, que pueden ser alguna persona con discapacidad, algún adulto mayor que requiere de la ciudad cosas y ahora sí equipamientos, infraestructuras y servicios diferentes para poder de alguna manera habitar una ciudad en plenitud. Eso es la visión que tiene SEDATU y que metodológicamente estamos impulsando a través de estos lineamientos simplificados.
También nos dimos cuenta que en ocasiones existen limitadas capacidades técnicas y económicas dentro de los municipios. Por eso el secretario Meyer planteó que este programa de fomento a la planeación, de alguna manera lo que hiciera es financiar así a fondo perdido con subsidio la planeación de esos territorios para de alguna manera facilitar el que los instrumentos den reglas claras y transparentes para que todo pase en la ciudad de manera ordenada y eso sí, con la visión de sustentabilidad que nos permita de alguna manera que el horizonte de planeación con el que se realizan estos instrumentos sea al menos de 10 años. Y eso sí lo quiero recalcar. Quisiéramos dejar atrás una planeación que constantemente cambia, ¿no? En función de los gobiernos locales. Estamos sembrando semillas de visiones de ciudad de largo plazo que permitan dar certeza y certidumbre a todas las inversiones que se asienten en esos territorios. Pero adicionalmente estamos incorporando también a estos lineamientos y metodologías simplificadas pues una perspectiva de género, ¿no? Porque normalmente las ciudades se planifican para un varón, ¿no? En edad de trabajar, productivo, que solamente va y viene a su trabajo, que normalmente se lleva el coche, que tienen ahora sí que la familia en la casa, y deja de lado las necesidades diferenciadas y la forma en la que las mujeres nos apropiamos del espacio. A partir de todas estas actividades y multifunciones que desarrollamos como parte del cotidiano de una mujer. Lo que nosotros decimos es que entre más, y Naciones Unidas apoya esta visión, es que entre más hagamos diagnósticos que tomen en cuenta la perspectiva de género, lo que vamos a lograr impulsar es ciudades donde quepan todos y todas. Y evidentemente también estamos haciendo la planeación más sencilla, la estamos haciendo más económica. Antes se pagaban estudios muy costosos que en realidad estaban desarticulados y desalineados. Ahorita estamos pidiéndole que metodológicamente se enfoquen en lo estratégico para lograr que estos instrumentos de planeación se hagan en menos tiempo y de alguna manera reconocer que la planeación es un proceso cíclico. Es decir, que tenemos que revisar qué tanto esta normativa urbana que estamos proponiendo realmente de alguna manera atiende las necesidades locales y si no las atiende, seamos capaces de proponer alguna revisión o algún ajuste que permita que ésta se adapte a las realidades locales. Mencionarles que para eso pues estamos partiendo del hecho del uso y promoción de metodologías que la misma iniciativa privada ya ocupa para hacer sus análisis de inversión, justamente con la visión de que estas estrategias urbanas que se planteen ahora sí que sean una estrategia ganadora y no sean nada más estudios que se quedan en una gaveta y que no sirven de nada, sino que realmente se asienten en las realidades y contextos locales y permitan de alguna manera reforzar estos motores de desarrollo. Les quiero decir que hemos tenido mucho éxito en la promoción de este programa de fomento a la planeación urbana. En el 2020 hubo 141 gobiernos estatales, metropolitanos y municipales interesados en actualizar sus instrumentos de planeación. Justamente ahorita nos encontramos de alguna manera trabajando con algunos de ellos ya, con los otros en proceso de cerrar firmas de convenios y tal, porque estamos convencidos que la planeación urbana en México se puede convertir en una estrategia territorial de largo plazo que no solamente sirva para ordenar el territorio, sino que desarrolle y detone esta necesidad que tiene el país de reactivar económicamente los procesos que se dan en lo local. Para nosotros desde SEDATU es muy claro que todas las políticas públicas tienen un componente territorial. Por eso invitamos a los gobiernos locales, a los gobiernos estatales y a las zonas metropolitanas a que sigan participando de estos esfuerzos de planeación. Hoy más que nunca el Gobierno de México está reconociendo en la planeación una clave fundamental para el desarrollo de México que permita de alguna manera reactivar la economía y que fortalezcamos las economías locales en este proceso de desarrollo. Yo dejaría ahí mi presentación agradeciendo muchísimo a todas las personas que están conectadas y por supuesto a los organizadores. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a la maestra Dolores Franco, directora de Desarrollo Urbano de la SEDATU, por su participación. Cedo la palabra al ingeniero José Manuel Vital Couturier, quien es secretario de Desarrollo Sustentable de Nuevo León, quien participará como moderador. Adelante, ingeniero, lo escuchamos. Muchas gracias. Primero, Marco, pues muchas gracias por la invitación. Es un gran foro. Saludo a Dolores y a José Iracheta. Mucho gusto de compartir este foro con ustedes. Yo quisiera un poco hablar, como el panel es Generando Ciudades, pues les voy a poner el ejemplo de lo que es Nuevo León, o sea, cómo se generó nuestra gran metrópoli. Ahorita en tu presentación, Dolores, hablabas sobre la infraestructura y cómo esa infraestructura genera condiciones que nos permiten hacer una ciudad. No podemos hablar de hacer desarrollos inmobiliarios de cualquier tipo, mixtos o industriales o lo que sea, si antes no tenemos una infraestructura. Quiero comentarles del caso Nuevo León. Ustedes saben, Nuevo León participa con el 7.5% del PIB nacional, con apenas el 4% de la población. Tenemos inscritos trabajadores formales en el Infonavit. El último dato que nos proporcionaron es 1.932.000. Y tenemos acreditados, o sea, gente que ya tiene un crédito de vivienda por 577.000. Es decir, tenemos en el caso del Infonavit, tenemos por atender una demanda de 1.350.000 personas que tienen derecho a ese crédito. Voy a hablar un poco de cómo se genera nuestra metrópoli y me voy a remontar a una época muy importante para el Estado, que fue la época cuando el gobernador fue el general Bernardo Reyes. Bernardo Reyes estuvo en dos periodos de gobierno, 22 años. Y hablabas ahí de la temporalidad, ¿verdad?, de nuestras autoridades. Bueno, pues antes eran, como en este caso, había una continuidad de 22 años que permitió hacer muchas cosas en esta metrópoli, por eso se logró tener el avance que tiene hoy en día Monterrey. ¿Cuál fue el primer gran avance? Bueno, Monterrey llega el tren en 1882 y en 1985 el general Bernardo Reyes planea cómo va a darle infraestructura ferroviaria a toda esta zona, que era una zona muy incipiente, pero con esa gran infraestructura se podía promover el gran desarrollo de la ciudad, de la metrópoli. Junto con el tren llega la cervecería, llega la industria acerera, llega la industria papelera, porque además lo acompaña de una situación muy importante, la exención de impuestos. En esa época se exenta de impuestos para que puedan venirse a instalar a Monterrey como área metropolitana y eso provoca un gran desarrollo. El primer ducto de gas que tiene Nuevo León, que importa gas de Estados Unidos, se genera en 1928, ¿verdad? En 1928, desde 1928 estamos importando gas de Roma, Texas, a través de un gasoducto. ¿Por qué es tan importante eso? Porque si no tienes una fuente de energía, es imposible que podamos crecer. Entonces, hoy estamos en una zona donde tenemos 5 ductos, donde se genera una cantidad de energía eléctrica muy importante. Nomás les voy a mencionar, el área metropolitana de Monterrey consume la misma cantidad de energía que todo el Distrito Federal. ¿Por qué? Porque es una zona industrial. Hoy, hace 5 años, generábamos la mitad de la energía en el estado de la que ocupábamos. Hace 5 años así estábamos. Hoy generamos un 40% más de energía de la que consumimos. Es decir, estos ductos han traído como consecuencia que estemos en una zona donde la molécula de gas es barata y nos permite un gran desarrollo. Somos un gran atractor de inversión por esas condiciones de la infraestructura que tenemos en la ciudad. Aunado a esto, a este crecimiento industrial, pues el crecimiento no se puede dar si no se hace de una manera que tus ciudadanos también vayan creciendo con educación. El Tecnológico de Monterrey nace en 1943, hoy le da atención a 91,000 alumnos. La Universidad Autónoma de Nuevo León nace 10 años antes, en el 33, y hoy tiene 206,000 alumnos. La UDEM en el 69 y tiene 15,000 alumnos.
y la UR nace en el 69 también y atiende a 19,000 alumnos. Es decir, hay que crecer las capacidades de las personas para que puedan accesar a un mejor empleo. Nuevo León tiene una característica también muy especial. Voy a hablarles un poco también muy rápidamente de lo que es Apodaca, como un municipio que hace apenas unos cuantos años, en 1970 tenía 18,000 habitantes, hoy Apodaca tiene 597,000 habitantes. ¿Por qué se da ese crecimiento y por qué se integra tan rápido al área metropolitana? Bueno, en Apodaca se desarrolla un gran fraccionamiento que fue para atender a personas que no tenían acceso a vivienda formal, vivienda de lotes, más que nada para poder proporcionar estos lotes. Ese fraccionamiento nace en 1975 y en 1990 fue catalogado como el centro más poblado, con 52,372. Era la colonia más poblada de América Latina, 52,000 habitantes. Hoy ese fraccionamiento que se llama Pueblo Nuevo, en el 2000 llegó a tener 72,000 habitantes, en el 2015 104,000. Y eso genera al lado un uso industrial muy importante. El primer parque industrial planeado con infraestructura internacional a nivel mundial se hace en 1986, precisamente al lado de este gran fraccionamiento. Apodaca, que por cierto mando un saludo a su alcalde César Garza, que ayer le dieron resultado positivo de COVID, que esperamos pronto esté de nuevo en acción. Apodaca, además de tener las vías de férreas que lo cruzan y que llegan hasta el aeropuerto y pasan dos vías muy importantes, una que va a Matamoros y la otra que va a Tamaulipas, a Matamoros, Tamaulipas, y la otra va a Tampico, la vía Tampico y la vía Matamoros, también tiene dos aeropuertos, uno construido en 1942 y el otro construido en 1970. Hoy ese aeropuerto, el Mariano Escobedo, recibe 11 millones de habitantes. La administración urbana en Monterrey se hace no nada más en los municipios, tenemos la parte del agua, que tenemos una empresa estatal que es Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, que nos proporciona a toda la metrópoli el consumo de agua que esta metrópoli consume. Hoy, con 5 millones de habitantes, consumimos 14 metros cúbicos por segundo de agua, la cual la tenemos disponible 24 horas del día, 7 días a la semana, con una presión mínima de 1.5 kilos y una presión máxima de 3 kilos. Tratamos el 100% del agua que consumimos y tenemos también un gran sistema de recolección junto con los municipios metropolitanos que se llama CIMEPRODE, donde tenemos un relleno sanitario que recibe 5,000 toneladas de basura diaria y que además esa basura produce biogás y generamos 12 megas de energía eléctrica con una empresa que es rentable. Adicional a esto tenemos algo muy importante que es el manejo del suelo urbano. En 1973 había mucha presión con el tema de atender la vivienda de muy bajos recursos y había muchas invasiones de suelo y se creó FOMERREI, Fomento Metropolitano de Monterrey, en 1973. Hoy esa presión ha bajado tremendamente. Ese fideicomiso atiende, y hoy va a ser sustituido por el Instituto de Vivienda, pero atiende a las personas que no tienen posibilidades de acceder a un crédito de Infonavit, a un crédito bancario, que no están en la economía formal y que son de muy bajos recursos, con algo que no podemos dejar de ver, que es ese tipo de desarrollo se puede hacer de manera progresiva. Cuando tienes un lote, que empiezas con el lote, le dotas de servicios, les das todas las posibilidades, le incluyes en la movilidad y eso se construye paulatinamente. Un edificio, cuando lo concentras, no se puede hacer, tienes que terminar hasta el techo para poderlo hacer. Atender este nivel solamente se podría hacer 100% con un subsidio de inmediato para hacer un desarrollo vertical. Y en el caso de estas viviendas, bueno, se atienden de esta manera. El Infonavit es un ejemplo de cómo puede trabajar de manera conjunta los trabajadores, los empresarios, los gobiernos. Ahí confluyen los gobiernos federales, estatales y municipales y la banca.
Todo este gran desarrollo ha permitido que hoy, para nosotros, Nuevo León es el primer lugar en la construcción de vivienda de este tipo y es un generador de riqueza muy fuerte en el estado. Ese es el contexto, ojalá y con esta pequeña semblanza de lo que es y con las presentaciones de ustedes, nosotros hoy, ¿qué estamos haciendo? Convirtiendo esa gran infraestructura que se quedó como una infraestructura de carga. Hoy, gracias al apoyo que nos están dando el gobierno federal, vamos a utilizar una parte de esa gran infraestructura que construyó Bernardo Reyes en esa época. Lo escuchamos ya al ingeniero José Manuel, al parecer perdió la conexión. Vamos a ceder la palabra, ya que se encuentra aquí, al licenciado Marcos Salazar, quien es presidente de la Canadevi de Nuevo León, para que agradezca a los invitados y posteriormente cederemos la palabra al doctor José Alfonso Iracheta, quien es director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Licenciado Marco, adelante, lo escuchamos. Buenos días, Dolores, ¿cómo estás? Buenos días, Pepe, gusto en saludarlos y en recibirlos en nuestro evento. La verdad es que estamos muy contentos de poder abordar este tema y de tenerlos aquí a ustedes. Muy interesante tu presentación, Dolores, y si quieren, parece que Manuel tuvo problemas ahí técnicos, seguramente ahorita se conectará, pero en lo que se conecta de vuelta, yo con mucho gusto, si puedes ir tú empezando, Pepe, con tu presentación. Bienvenido. Claro que sí. Gracias, Marco. Y bueno, antes que nada, un agradecimiento a la Canadevi y a Canadevi Nuevo León por la invitación a este evento. Un saludo, Dolores, un gusto verte otra vez. Y a Manuel Vital, que espero que ahorita regrese en la conexión. Siguiendo un poco la solicitud que nos hicieron de los temas que buscaban que tratáramos, yo quiero iniciar con una presentación muy breve del diagnóstico que tenemos desde la perspectiva del suelo. Y aquí también quiero aprovechar para comentar, hace más o menos un mes, un poquito más, se hizo la presentación de la Política Nacional de Suelo. Como todos saben muy bien, esta política ha generado mucha expectativa, generó un diálogo muy intenso, un debate por muchos años, y ahora hace ya algunas semanas por fin tenemos este documento, que es un documento público que cualquiera puede consultar y que tiene una gran relevancia. En primer lugar, pone de forma explícita, pone frente a la mesa, o sobre la mesa, mejor dicho, la relevancia que tiene el suelo para el impulso de cualquier otra política que estemos buscando que tenga que ver con el territorio. En otras ocasiones, como se ha hecho, es que la política de suelo era una parte o estaba implícita en otras políticas como la de vivienda o la de desarrollo urbano. Sin embargo, somos conscientes que el suelo en realidad es el que permite que otras actividades que tienen que ver con el territorio y las ciudades se lleven a cabo. No podemos hablar de una política de vivienda sin pensar antes en qué está ocurriendo con el suelo. Lo mismo ocurre con el ordenamiento territorial y el ordenamiento ecológico y con el desarrollo urbano. Entonces, con estas ideas en la cabeza es que tomamos una decisión en el ramo 15 de SEDATU con el secretario Román Meyer, pero coordinando desde la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el INSUS esta Política Nacional de Suelo. Entonces, voy a presentar rápidamente el diagnóstico que surge, que le da pie a este documento, y después voy a platicar un poco más de qué es lo que estamos haciendo en el INSUS y en el sector respecto a la implementación y a esta ya puesta en práctica de los criterios que están aquí establecidos. Bueno, ¿por qué es un problema el suelo o por qué tendríamos que estar preocupados por tener una política específica para atender la problemática del suelo? Bueno, en primer lugar, nuestras ciudades se han desdoblado. En promedio, las ciudades han crecido 2.3 veces más rápido que la población. Es decir, conforme ha crecido la población urbana en México, la ocupación del territorio, la expansión urbana ha ocurrido 2.3 veces más rápido. Esto quiere decir que nuestras ciudades han perdido densidad
se han extendido y eso ha llevado a un costo creciente, sobre todo para los gobiernos locales, para poder afrontar la necesidad de provisión de servicios básicos. Este patrón de crecimiento también ha generado ciudades discontinuas, dispersas y de baja densidad. Yo le llamo también ciudades completamente desordenadas y anárquicas. Si vemos el mapa de cualquier ciudad, en las zonas urbanizadas, y pusiéramos una ranita en el centro del mapa y empezara a brincar y fuera dejando manchones de urbanización en este mapa, así es como estaríamos entendiendo las ciudades. Este fenómeno le llaman salto de rana, y es porque no hay una estructura urbana, no hay una continuidad que le dé viabilidad social, financiera, ambiental, urbana, etc. Igualmente, observamos un patrón de ocupación del territorio basado en procesos especulativos del valor del suelo. Esto ha generado de forma artificial incrementos en el valor del suelo, que eso ha tenido como consecuencia un proceso de expulsión muy importante de buena parte de la población. Hablamos de entre 40 y 50% de los mexicanos no tienen capacidad de pago para acceder a suelo formal en las ciudades. Y esto se ve claramente en los asentamientos irregulares que vemos virtualmente en todas las ciudades y en todas las periferias de las ciudades, sobre todo. El problema es que este crecimiento urbano ocurre de nueva cuenta de forma desordenada, sin ninguna consideración de la planeación urbana. En muchos casos ocurre sobre suelo de valor ambiental, sobre suelo de riesgo, en muchos casos, en la inmensa mayoría de hecho, en suelo ejidal, pero sin que haya este diálogo entre la autoridad municipal, que es quien tiene la autoridad, valga la redundancia, para determinar los usos y destinos del suelo y decisiones de asambleas ejidales. Entonces, vemos un crecimiento precario para muy buena parte de la población y esto al final implica pues, profundos problemas estructurales que tenemos tanto en nuestro sistema económico como en nuestro sistema urbano. A este crecimiento irregular se le ha llamado una urbanización inversa. El problema de esto es que ocurre primero la lotificación y la ocupación del territorio sin ningún acceso a infraestructura, a equipamiento, a servicios. Por lo tanto, las familias que se asientan en estos lugares pues simplemente ven muy limitada su posibilidad de salir adelante y de tener un desarrollo personal o como familia. Digamos, las condiciones en las cuales habitan ya están prácticamente eliminando cualquier posibilidad para salir de esas condiciones o para que haya un ascenso en la escalera social. Entonces, como Estado, este es un reto muy relevante que tenemos que atender. También identificamos que hay alrededor de 7,5 millones de lotes irregulares en nuestro país y este crecimiento de la irregularidad está ocurriendo a un ritmo de 90,000 familias cada año. Ahora, en términos de un poquito más precisos, nosotros hemos identificado los costos que derivan de este patrón de urbanización en nuestro país en 6 categorías y quiero recalcarlas porque si estamos discutiendo por qué no logramos salir del estado de ser un país en desarrollo, en vías de desarrollo o subdesarrollado incluso, solamente observando el patrón de ocupación del territorio ya tenemos una gran explicación de por qué no logramos salir. En primer lugar, los costos de urbanización en este patrón discontinuo, salto de rana, irregular, precario, son mucho más altos. Hemos identificado que para un gobierno municipal puede costar hasta 8 veces más llevar servicios básicos a una zona que no estuvo planificada o que ocurrió en un suelo que no es apto para el desarrollo urbano versus lo que le costaría llevar servicios básicos en una zona consolidada del municipio o de la ciudad. Entonces, simplemente viendo estos costos ya sabemos que pues los gobiernos locales están fuertemente limitados para proveer los servicios de calidad que requiere pues toda la población. Entonces, ya partiendo de esta primera categoría, sabemos que las cosas no van bien. Por otro lado, están los costos de transporte. En términos de tiempo, las familias pueden dedicar hasta 4 horas solamente para ir al lugar de trabajo, a la escuela,
al mercado o al supermercado. Y esto pues es inviable desde un punto de vista social y económico. Si lo vemos desde el punto de vista del ingreso, hemos identificado que en las familias de menores ingresos pueden destinar hasta 60% del ingreso familiar solamente al transporte. Para que tener una referencia a nivel internacional, los parámetros para identificar cuánto sería adecuado o hasta cuánto sería adecuado destinar al transporte, se habla de que no debe pasar del 20% del ingreso familiar. Aquí, en muchos casos, hablamos del 60% del ingreso familiar. Igualmente, cuando no tenemos control del territorio y sobre los asentamientos humanos, sean formales o informales, sabemos que pueden ocurrir en zonas de riesgo, sobre todo cuando no hay una planeación urbana adecuada. Esto implica que vamos a estar destinando cada vez más recursos públicos para la reconstrucción, pero desde el punto de vista de las familias sabemos que están perdiendo cantidades importantes de su ingreso solamente para mantener las condiciones de habitabilidad de su vivienda. Igualmente tenemos un cuarto factor que son los costos ambientales. Cuando las familias, los desarrollos inmobiliarios ocurren sobre suelo de valor ambiental, en el corto plazo a lo mejor no lo vemos, pero en el largo plazo estamos acabando con el patrimonio y las capacidades básicas que tienen nuestras ciudades para sustentar toda la actividad humana, la actividad económica, actividad social, toda la actividad económica, la actividad humana. Entonces, tenemos que cambiar el paradigma hacia uno del cuidado del ambiente, porque de otro modo, pues simplemente estamos yendo a un destino al que no quisiéramos llegar. Igualmente tenemos los costos de inseguridad y violencia. Hemos identificado que cerca del 90% de estos costos se los lleva la sociedad, es decir, las familias y los negocios. Si tenemos ciudades dispersas, desorganizadas, desarticuladas, donde hay poco control del Estado sobre la ocupación, donde hay malos servicios públicos, evidentemente las condiciones de seguridad van a ser mucho peores que en otras zonas consolidadas. Y eso lo vemos en una espiral de violencia y de inseguridad que llevamos ya por muchos años en nuestro país y que va a ser muy complicado resolver únicamente desde el punto de vista de la seguridad pública. Tenemos que construir ciudades que desde dentro generen condiciones adecuadas para que la delincuencia no pueda subsistir. Y finalmente tenemos los costos sanitarios que si bien siempre han estado ahí presentes, la pandemia del COVID ahora los ha hecho muy evidentes. En la vivienda social, en la vivienda autoproducida, en asentamientos irregulares, donde tenemos viviendas, depende el estado, pero tenemos viviendas desde 40, 45 metros cuadrados, 70 metros cuadrados, en donde vive una unidad familiar o incluso más familias, más de una, y cuando tenemos la necesidad de quedarnos en casa para evitar contagios y las consecuencias negativas en términos de salud, pues ahí vemos una pérdida fuerte del tejido familiar y del tejido social, sobre todo por la precariedad, la falta de intimidad en la vivienda, y vemos de nuevo incrementos en la violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, etc. Es un problema profundo. Entonces, en términos de diagnóstico, esta es la problemática que tenemos a nivel nacional y esto es lo que nos motivó para impulsar esta política nacional de suelo. Ahora, ¿qué estamos haciendo desde la política para transformar estas condiciones, pues sobre todo de desorden urbano que vemos en prácticamente todo el país? En primer lugar, estamos estableciendo criterios muy claros de hacia dónde tendríamos que dirigir los esfuerzos institucionales. Establecemos criterios para orientar la toma de decisión y aquí hay que ser muy claro, la toma de decisión ocurre sobre todo a nivel municipal y a nivel estatal. Es decir, la federación como paraguas tiene incidencia en el desarrollo urbano, pero la autoridad respecto a usos y destinos del suelo es una atribución estrictamente municipal, aunque requiere una supervisión estatal y federal. Entonces, en tanto no tengamos municipios fuertes con la capacidad de toma de decisiones y capacidad financiera y capacidad incluso en cuanto a recursos humanos
para garantizar este control del territorio, pues no vamos a ver reflejada en la realidad todas estas políticas de las que hemos estado discutiendo desde la federación. Y por eso es que tenemos un énfasis muy fuerte para apoyar a los municipios en la toma de decisiones. Ahora ya en la práctica, en lo que esperamos que se vea en el territorio, desde el INSUS en conjunto con la SEDATU estamos impulsando una serie de programas que buscan, por un lado, evidentemente regularizar la tenencia de la tierra, es decir, que todas las familias de nuestro país eventualmente tengan la certeza jurídica que les permita acceder a otros benefactores que tiene una ciudad, acceder a mejores servicios básicos, al mercado secundario de vivienda, pero sabemos que esto no es una solución, esto es simplemente un paliativo a un problema que sigue creciendo, que es la irregularidad. La solución de raíz a este problema en realidad está en otro lado, está en generar una oferta de suelo adecuado para todos, para las familias de menores ingresos, pero también para el resto de la sociedad que sí tiene acceso al mercado formal, pero que vemos que las condiciones de la vivienda en la inmensa mayoría de los casos no son adecuadas. Vemos desarrollos habitacionales alejados de las zonas urbanas con servicios básicos de muy mala calidad, sin transporte público, o desarrollos unifuncionales donde tenemos únicamente viviendas y además un tipo de vivienda nada más, que eventualmente no son adecuados y no son deseables para las familias que están ahí viviendo. Y vemos una transformación profunda que está ocurriendo en el mercado inmobiliario. Vemos que este modelo de desarrollo habitacional poco a poco ha ido perdiendo fuerza. Las grandes empresas desarrolladoras, las tres principales, tienen problemas financieros fuertes, 2 ya entraron en quiebra. Entonces, esto lo que nos deja claro es que necesitamos discutir un modelo distinto respecto al desarrollo urbano. ¿Cómo podemos impulsar la industria de la vivienda y del desarrollo urbano, pero con criterios que sean adecuados para todos, para la industria, pero sobre todo para las familias que van a vivir en estos desarrollos y evidentemente para los gobiernos locales, para que tengan la capacidad de proveer los servicios básicos. Uno de estos programas que impulsamos desde la Federación, del INSUS con SEDATU, tiene que ver con impulsar proyectos de desarrollo urbano que busquen integrar todas estas funciones urbanas que deberían existir. En primer lugar, una mixtura amplia de todo lo que se puede combinar. Usos, es decir, que no tengamos solamente vivienda o usos habitacionales, sino que tengamos todos los usos que vemos en una ciudad consolidada o en el centro de una ciudad. Tenemos comercio, tenemos servicios, tenemos espacio público, tenemos oficinas, tenemos infraestructuras, equipamientos, además de la vivienda. O sea, tenemos todo. También buscamos una mixtura en cuanto a la tipología de la vivienda. No queremos que haya solo un tipo de vivienda o para un estrato socioeconómico. Una ciudad es rica en todos los sentidos en cuanto a que tiene combinación de tipos de vivienda, algunos en altura, otros en un nivel, donde tenemos diferentes estratos socioeconómicos conviviendo en la misma zona. Es decir, donde tenemos esta riqueza que tiene nuestra sociedad, pero que se ve reflejada en el territorio. Y la mejor parte de esto es que este tipo de actividades, al generar economías de aglomeración, al generar actividad económica, al generar alternativas para todos los estratos sociales, financieramente es perfectamente viable. De hecho, en muchos casos hemos encontrado que tiene una mayor viabilidad que otro tipo de desarrollos inmobiliarios, justamente porque se está generando una dinámica positiva dentro del propio desarrollo urbano que estamos impulsando. Y esto además, con los flujos financieros que se genera, permite tener suelo accesible para los sectores de la población más vulnerables, que de otro modo se irían a un asentamiento irregular, y estamos generando condiciones adecuadas para todos desde la base. Para concluir mi presentación, por favor, les invito ampliamente a que puedan consultar este documento, la Política Nacional de Suelo. Creo que van a encontrar información muy importante. Estoy seguro que mucha de esta información ya la conocen, pero también estoy seguro que va a haber información que les va a resultar novedosa y que puede cambiar la forma de ver la problemática.
Este documento está en la página del instituto y de la SEDATU. Si entran a gov.mx/INSUS, ahí van a encontrar un banner con el vínculo para la descarga. Entonces, para esta primera intervención, aquí concluyo y de nuevo les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias al doctor José Alfonso Iracheta, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Voy a ceder la palabra al ingeniero José Manuel Vital Couturier, secretario de Desarrollo Sustentable de Nuevo León. Adelante, ingeniero, lo escuchamos. Muchas gracias. Una disculpa, hubo un problema técnico y nos costó trabajo aquí restablecer. Aquí tengo algunas preguntas para los dos panelistas. Muchas gracias, José. Muy buena presentación, igual para Dolores. Esta pregunta va dirigida para Dolores Franco. Muchos municipios no tienen capacidades técnicas o económicas para planear. ¿Cómo ha avanzado el programa que SEDATU busca fortalecer sus capacidades? Y las políticas de desarrollo urbano y vivienda requieren sumar a quienes desarrollan vivienda y todo tipo de proyectos inmobiliarios. ¿Qué están haciendo en SEDATU para sumarlos al proceso? Esas son las dos preguntas para ti, Dolores. Se me hace que Dolores no está escuchando, ¿eh? Estás en mute, Dolores. Dolores. Ya. Disculpe, perdón, es que estoy teniendo problemas con la conectividad. Disculpen, escuché parcialmente el comentario. ¿Me podrías ayudar a repetirlo, por favor? Claro, va de nuevo. Dice, muchos municipios no tienen capacidades técnicas o económicas. O si me ayudan a ponerlo en el chat, porque se fue el sonido. Ok, a ver. Vamos a ver. Más que está muy larguita. Déjame ver si puedo ayudar yo. Si apaga la cámara, se lo copio. A ver, ¿sale? Y me lo envía a mi web. Si les parece, en lo que publican la respuesta, o la pregunta, mejor dicho, para que Dolores la conozca, yo puedo aportar algo de lo que estamos haciendo desde el ramo, particularmente en el segundo comentario, de cómo incluir a los actores relevantes que tienen que ver con el desarrollo urbano. Desde la perspectiva del suelo, los proyectos de los que hablaba hace un momento, justo parten de la idea de que estos proyectos se deben construir con todos y con el apoyo de todos. Y en este caso me estoy refiriendo a la industria del desarrollo urbano y del desarrollo habitacional, que está inscrita aquí dentro de Canadevi. Y la idea es que el Estado, el gobierno, sirva como un facilitador para conectar a los grandes propietarios del suelo, que pueden ser los estados, los municipios, los ejidos, evidentemente, pero también el suelo privado, con los proyectos de inversión mediante proyectos de desarrollo urbano que permitan reactivar, por un lado, este sector que pues, más con la pandemia se ha visto muy decaído y que la idea es reactivarlo, pero reactivarlo dentro de criterios diferentes que tengan que ver con este desarrollo urbano integral del que estaba hablando hace un momento. Pero definitivamente la idea es que haya una participación de todos los actores relevantes que intervienen en el territorio y en este caso también dejar muy claro que el Estado simplemente no tiene la capacidad para gestionar y para impulsar todo lo que se tiene que impulsar si está solo. Lo tiene que hacer de la mano de la iniciativa privada, de la mano de la academia, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo perfectamente coordinados entre los diferentes ámbitos de gobierno. Nosotros hemos buscado tener un acercamiento y una colaboración fuerte con los gobiernos estatales y municipales y creo que este es el único camino en donde construyamos o para construir este modelo de desarrollo urbano que pueda replantear cómo estamos impulsando, cómo queremos que crezcan nuestras ciudades, pero también cuándo y en dónde, que creo que esa es la pregunta fundamental. Muy bien, Dolores. Muchas gracias.
Ya recibí la pregunta, Marco. Muchísimas gracias. Sí, evidentemente, como bien señalas, Marco, reconocemos en la política pública integrada que se está impulsando ahora sí que para relanzar la planeación urbana en México. Este tema importante que señalas muy bien respecto a que no todos los municipios tienen capacidades técnicas y financieras para de alguna manera actualizar sus instrumentos de planeación o de ordenación del territorio, lo reconocemos y como parte de ese reconocimiento, el secretario Meyer impulsó que en esta administración se puedan financiar ahora sí que a fondo perdido, con recurso de subsidio, la elaboración de estos programas y planes municipales de desarrollo urbano, justamente para que logremos, al menos en el plazo de todo el sexenio, cumplir con esta instrucción que recibió el secretario Meyer de parte del presidente de la República, en el sentido de que logremos actualizar los programas municipales de desarrollo urbano de todo el sistema urbano nacional. Y sí, reconociendo que también en ocasiones son limitadas las capacidades con las que se cuentan en los municipios, estamos implementando la elaboración de estos programas municipales de desarrollo urbano bajo distintas modalidades. Una, efectivamente, administrativamente hacemos la transferencia directa al municipio para que el municipio valore si es que de alguna manera deriva ese recurso a un instituto municipal de planeación, si es que cuenta con él, o de alguna manera ellos como parte de su equipo y a lo mejor contratando más personas, hacen el programa municipal de desarrollo urbano. Tenemos el otro esquema donde nosotros como SEDATU salimos a licitaciones públicas abiertas, donde lo que hacemos es de alguna manera pues tratar de reclutar a los mejores talentos a nivel nacional para que participen de la elaboración de estos planes y programas con el objetivo de que contemos ahora sí que con profesionistas capaces que puedan de alguna manera atender o ayudar, orientar o complementar las capacidades con las que el municipio cuenta. Y la otra, que es una que todavía no exploramos, pero que está establecida también en reglas de operación y que en algún momento podríamos hacer, y tiene que ver con la posibilidad de que SEDATU, ahora sí que desde oficinas centrales, pudiera realizar directamente y entregar, ahora sí que entregar estos estudios ya elaborados a los municipios. La verdad es que como parte del fortalecimiento municipal que se hace y del fortalecimiento de capacidades que está impulsando la SEDATU, hemos apostado en este segundo año más a contar con el apoyo de técnicos locales, ¿no? Y también de técnicos que cuentan con la experticia para lograrlo a nivel nacional y hemos explorado poco la posibilidad de centralizar la elaboración desde la SEDATU, pero sí mencionarte que hemos visto todos estos escenarios, que los hemos valorado y que también hemos sido muy asertivos en escuchar las necesidades locales en cuanto a cómo podemos implementar estos recursos de la mejor manera. Ahora, respecto al punto de cómo podemos de alguna manera involucrar a más actores locales que de alguna manera nos ayuden a construir esta visión compartida de desarrollo, ¿no? Y esta visión de ciudad que queremos, pues básicamente mencionar que además de todo lo que venimos haciendo, lanzamos también unas metodologías que de alguna manera estamos disponibilizando, que ya están en formato descargable en nuestra página web, donde justamente lo que hacemos es promover nuevas metodologías para recabar, para conciliar, para crear acuerdos, para crear consensos, partiendo del hecho y del reconocimiento profundo que la construcción de una visión de ciudad no es algo que se pueda hacer desde un escritorio sin consultar al resto de los actores locales que intervienen en el desarrollo. Entonces, será materia de cada uno de esos gobiernos locales que están participando del ejercicio de PUMOT en 2020, supervisar que los consultores que se están contratando para la elaboración de estos instrumentos realizan de esta manera participativa, consensuada, abierta, pública, transparente, estos instrumentos de planeación con el objetivo de garantizar que realmente sea una visión compartida la que se establece como parte del diagnóstico y que las estrategias también se construyen de esta manera. Muchísimas gracias. Vamos a tener que cortar el tema, que hay ahí algún adelanto en la agenda.
Yo quisiera dar las gracias a todos por este panel muy, muy interesante. Yo creo que hasta se presta para una segunda sesión, Marco, que nos invitas de nuevo. Claro que sí. José y con Dolores. Tú invitas el cabrito y lo hacemos presencial. Sí. Ojalá y ya nos dé chance este tema de poderlo hacer de manera presencial. Nos va a dar mucho gusto volverlos a saludar. Y pues les agradecemos mucho, Marco. Gracias. Al contrario. Gracias a ti, Manuel, por apoyarme en este panel. Muchas gracias, Pepe. Muy interesante la ponencia. Mucho gusto y muchas gracias, Dolores. Muy interesante. Espero pronto nos veamos allá en la Ciudad de México por esta vía. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Manuel. Y Dolores, por aquí estamos. Gracias. Agradecemos la participación de nuestros invitados a este panel. Gracias a la maestra Dolores Franco, directora de Desarrollo Urbano de la SEDATU, y por supuesto también al doctor José Alfonso Iracheta, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, por su excelente participación en este panel. Así también agradecemos al ingeniero José Manuel Vital Couturier, secretario de Desarrollo Sustentable de Nuevo León, por su participación como moderador en este panel, y por supuesto también al licenciado Marco Salazar, presidente de la Canadevi aquí en Nuevo León.